Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 29 de diciembre de 2020 y esto es La Contracrónica. Donald Trump, a quien le quedan ya apenas 20 días en la Casa Blanca, firmó este domingo un ambicioso plan de estímulo económico contra la crisis provocada por la COVID-19. La realidad es que no quería dar su brazo a torcer, es decir, no quería firmarlo y llevaba una semana diciendo que por ahí no iba a pasar. Hace, solo unos pocos días lo estaba criticando porque le parecía que las ayudas aprobadas dentro de este plan para gente que está desempleada o que te está teniendo problemas, los autónomos, gente que está teniendo problemas con sus negocios, pues eran unas ayudas, y esto es textual, ridículamente bajas, mientras se derrochaba en otros capítulos de gasto, básicamente, y según Donald Trump, en aquel momento, capítulos de gasto político. Pero el plan había sido ya aprobado por el Congreso, requería exclusivamente la firma del presidente. Recibió, de hecho, el apoyo tanto de los demócratas, que eran quienes estaban más ilusionados con este tema, como de los republicanos. El plan de estímulo en cuestión está valorado en 900.000 millones de dólares, al cambio en euros será aproximadamente 740.000 millones de euros, y abarca tanto fondos dirigidos a ayudar a gente que está atravesando apuros ahora mismo por la crisis, como dinero fresco para la administración entrante, la administración demócrata, que se estrenará dentro de nada, en 3 semanitas, que por supuesto, pues según aprobaron esto, empezaron todos a frotarse las manos porque podrán empezar a gastar desde el primer día de gobierno, sin que les pidan cuentas, por supuesto, al menos durante los primeros meses, y sin tener que reducir ni un solo centavo los gastos federales, que están, por supuesto, en máximos, porque este no es ni mucho menos el primer programa de estímulo que se ha aprobado en Estados Unidos. Para Trump este plan era algo así como una trampa saducea. Hiciese lo que hiciese, iba a encontrarse con problemas, se lo iban a echar en cara, iba a encontrarse con problemas ya con sus votantes, ya con su propio partido, ya por supuesto con los demócratas, ya con la prensa, que le estaba presionando y le acusaba de ser una especie de niño malcriado con una rabieta. Para los demócratas es una victoria, una más, que les ha permitido humillar a Trump solo unas semanas antes de despedirse. El próximo día 20 de enero, por la mañana, a mediodía aproximadamente, Donald Trump dejará de ser presidente de Estados Unidos y entregará el relevo a Joe Biden. Quedan, por lo tanto, pues como os decía antes, solo 3 semanas para que se produzca la transmisión de poderes. La transmisión de poderes es siempre igual en los Estados Unidos. Se jura la Constitución frente al Capitolio, y con el presidente saliente, si es que no se ha muerto, pues está allí de cuerpo presente trasladando el poder al nuevo presidente. Luego hay una especie de desfile del propio nuevo presidente, es decir, que desfila por las calles de Washington ya en dirección a la Casa Blanca. Estamos a día 29 de diciembre, estamos en lo que los aficionados al fútbol denominan minutos de la basura, que son esos minutos, todos los conocemos, esos incluso los que no somos aficionados al fútbol, esos minutos en los que un partido importante, una final de Copa de Europa, una cosa así, o una final del Mundial, en los que ya el partido está decidido, ya se sabe perfectamente quién se va a llevar el título, porque uno de los dos equipos pues lleva una ventaja muy grande, que se lleva ganando 4-0 o 4-1 o algo así, y una ventaja de goles, se entiende. Y el público pues ha empezado ya a abandonar las gradas, la gente ha cambiado de canal de televisión y todos esperan, empezando por los propios jugadores, que están cansadísimos, a que el árbitro pite de una vez el final del partido y se acabe, y toda aquella agonía se acabe y los triunfadores puedan celebrar y levantar la copa. Bien, pues nos encontramos en una situación bastante parecida, salvando las distancias. La política siempre será más aburrida que el fútbol, o por lo menos menos emocional, pero en lo esencial en algo similar. Lo único que esto, en lugar de estar siendo minutos de la basura, pues son 2 meses de la basura, porque realmente tenemos un presidente que sale y otro presidente que va a entrar, y que además en Estados Unidos se hace denominar presidente, le pone el apellido ese de presidente electo. Tiene reuniones, todavía no firma órdenes ejecutivas, ni se dirige al país como presidente, ni vive en la Casa Blanca, pero a efectos prácticos y desde luego in pectore ya es presidente, y como tal le empiezan a tratar
gobernar. En circunstancias normales, el presidente saliente trata de rematar su legado durante estos 2 o 3 meses de la basura. Esto es cuando va a salir, se entiende. De rematar su legado, pues asignando capítulos de gasto o firmando leyes que su sucesor se encuentre encima del escritorio Resolute, que es como se llama la mesa en la que trabaja el presidente de Estados Unidos, se los encuentre allí listos y firmados, ya que no puede hacer nada para cambiarlos el mismo día de su toma de posesión. De hecho, Trump también los está aprovechando para este tipo de cosas. Una de los aparatos, de los dispositivos que ha encendido es el aspersor de indultos. Entre otros, ha indultado a Roger Stone, que se mereció hace mucho tiempo, hace unos años, un documental fue asesor suyo y se mereció un documental en Netflix que os invito a ver porque la verdad es que está muy bien. Además, este Roger Stone, todo lo que tiene de personaje poco recomendable lo tiene de atractivo, no ya solo para un documental, incluso para la ficción. Bien, pues Trump está en eso y aparte de eso quiere que se mantenga su nombre en la primera plana de los periódicos y siga abriéndote de informativos y telediarios de televisión, cosa que por cierto está consiguiendo. Es decir, que trata de gobernar hasta el último día y eso implica que su presencia sea visible, que cuando uno enciende la televisión o abra el periódico, de una manera u otra, su cara salga y aparezca ahí. Durante los últimos días de Obama como presidente, lo recuerdo porque fue hace poco tiempo, caray, no estamos hablando de los últimos días de Ronald Reagan, sino de los de Obama, la verdad es que Obama pasó a un perfil bastante bajo. Es cierto que había sido Obama personalmente muy humillado por la victoria de Trump, pero había pasado 8 años, él ya no se podía presentar a la reelección y trató de pasar durante los últimos meses muy desapercibido, organizándose la vida que iba a tener después, una vida que ha venido bendecida por grandes cantidades de dinero porque los Obama han hecho muchísimo dinero desde que abandonaron la presidencia. Esa es una de las ventajas de ser presidente de los Estados Unidos y es que después uno se puede dedicar a presidir organizaciones caritativas, montar fundaciones y dar conferencias a casi $1.000.000 la palabra. El caso de Trump, esto le pilla más mayor, es un hombre ya de 75 años o de casi 75 años y sobre todo él ya es millonario. No necesita andar dando conferencias por ahí y cobrando mucho dinero por ellas. El hecho es que él quiere gobernar hasta el día 20 por la mañana, hasta que tenga que abandonar el despacho Oval. Luego en Trump se da además otra circunstancia, que en este caso sería una circunstancia agravante. A diferencia de Obama, ahora que hablábamos de él, bueno, por no hablar de Obama, vamos a llevárnoslo a George Bush, el hijo, no el padre. Porque el padre no revalidó el cargo, a diferencia del hijo, que sí consiguió revalidarlo en 2004. En el caso de Trump, él se va después de su primer mandato. Un mandato que no ha conseguido renovar, a pesar de que tenía muchísima voluntad y muchísimas ganas de hacerlo. Eso, como es lógico, y más tratándose de Donald Trump, y creo que a estas alturas ya le conocemos bien, pues le ha creado cierta frustración y bastante amargura. En fin, no hay más que ver hasta cómo se ha oscurecido el tono de sus declaraciones, la cara que muestra a los fotógrafos, etc. Por lo que en esta circunstancia tan desagradable para él y sobre todo para su ego, trata de que se le vea aún más, de estar todavía más presente y de que nadie se olvide de él. El hecho es que es una labor absurda, porque dentro de 2 meses, no diré que se nos habremos olvidado de Donald Trump, por supuesto que no, va a pasar mucho tiempo hasta que se encuentre alguien que dé tanto juego, por lo menos a los periodistas, como ha sido Donald Trump, pero que esto va muy deprisa. El mandato de la política va a toda velocidad, el mandato de Trump habrá quedado sobrepasado por los hechos y por las cosas que suceden a lo largo de los próximos 6 meses. Y hablaremos de Donald Trump y de su época en pasado absoluto, como esto en tiempos de Trump, aunque haya pasado solo 1 año y medio desde que Trump abandonó la Casa Blanca. Bueno, el hecho es que lo que está haciendo es esto, tratar de no pasar desapercibido, y con esto del plan de estímulo ha conseguido lo que buscaba. Lo que, bueno, no solo ha tenido el plan de estímulo, tiene unas cuantas cosas más, entre ellas los indultos, que algunos están siendo especialmente polémicos. Bien, el Congreso, por irnos al tema propiamente dicho, llevaba semanas negociando un nuevo plan de estímulo económico para combatir, obviamente no hace falta que lo expliquen, para combatir la crisis que ha causado la pandemia, que ha afectado a todo el mundo y a la economía estadounidense, que estaba creciendo con muchísima fuerza. Ya por el mes de enero o febrero de este año, pues ha tenido un parón considerable. Mucha gente se ha quedado desempleada, empresas que han cerrado,
problemas económicos de todo tipo, en buena medida pues por los confinamientos, las restricciones, etcétera, y luego pues todo lo que le ha venido después, la caída en el consumo, y en resumidas cuentas, que están atravesando una crisis que además no se esperaban, y ya sabemos cómo resuelven esto los estados, mediante planes de estímulo. Poco menos que imprimen dinero para dejarlo, soltarlo. La idea que siempre lo venden esto es que lo van a soltar en la calle. La realidad es que a la calle luego llega muy poquito. La cosa es que se pusieron de acuerdo, ya habían aprobado planes de estímulo anteriormente y este iba a ser una especie de plan de estímulo navideño, de fin de año. Digo lo de navideño porque es que se pusieron de acuerdo el día 21 de diciembre, vamos, cuando quedaban apenas 4 días para la Navidad. Lo pasaron por las dos cámaras, por el Senado y por la Cámara de Representantes, y ahí se quedó. Lo curioso es que aquí al gobierno de Donald Trump, al principio le parecía bien. El secretario del Tesoro, todavía, Steven Mnuchin, digo todavía porque dentro de un mes ya será otro, lo calificó como, y esto es literal, lo calificó como fabuloso. Es decir, si le parecía bien a los republicanos en las cámaras y también al secretario del Tesoro, pues se entiende que le parecería estupendamente bien a Donald Trump. El plan, para que nos hagamos una idea, así general, incluye unas ayudas de hasta $600, es el máximo, en función, como es lógico, de los ingresos del beneficiario de esa ayuda. Y luego además un bono de $300 semanales para cuando se está en situación de desempleo. Si la persona no tiene trabajo, bueno, pues puede optar, y cumple con los requisitos, optar a este bono de $300 semanales. Luego, junto a eso, hay más chicha. Hay 285.000 millones de dólares destinados a empresas que están atravesando problemas por la crisis y, bueno, problemas que conocemos porque no solo pasa en Estados Unidos, también está pasando en otros países. Empresas que de golpe se han encontrado con que no pueden hacer frente a los salarios porque sus ventas, los cierres, les han ocasionado unas pérdidas bestiales en muy poquito tiempo. Y en este caso, además, no porque hayan sido malos empresarios. La mayor parte de estas empresas son empresas pequeñitas, con 285.000 millones de dólares para una empresa grande y más de la envergadura, el tamaño que son las empresas grandes en Estados Unidos, con eso no tienen ni para pipas. Pero vamos, una empresa, esto para dividirlo entre muchas empresas pequeñas, las pymes que llamamos en España, pues sí da para algo más. Bien, otras directamente no pueden pagar los suministros o no tienen problemas para pagar los alquileres. Y claro, es una pena, una empresa que iba bien, que estaba bien gestionada, era pequeñita, que por una cuestión de estas se vaya a la quiebra y tenga que despedir a 5, a 6 o a 10 empleados. Cuando con una simple ayuda, pues se le puede por lo menos llevar de la mano hasta que el año próximo reanude de nuevo su negocio con normalidad y pueda haber sobrevivido a esta historia. De esos 285.000 millones van en esa dirección. Luego hay otros 82.000 millones, estos van dirigidos a escuelas y a universidades, con la idea de que se mejoren, entre otras cosas, sus sistemas de enseñanza online. Muchos alumnos estadounidenses, y bueno, igual que los españoles en este aspecto, han pasado más tiempo este año delante de la pantalla y de los sistemas estos de reuniones online para dar clase que en el aula. Y luego hay además otros 70.000 millones para comprar vacunas para la COVID, es decir, para que las administraciones puedan dirigirse a Pfizer o a Moderna o a Johnson & Johnson y le compren vacunas. Como vemos, es un auténtico maná de dinero fresco proveniente del gobierno federal que antes de entregarlo pues tendrá que endeudarse, ya que la recaudación ha bajado muchísimo. En Estados Unidos ha bajado en todos los países del mundo, pero allí no les va a permitir, ni mucho menos, asignar una partida de gasto tan bestial. Por lo tanto, es dinero que el gobierno va a pedir prestado, en una palabra, para poderlo distribuir, poner el aspersor en este caso, ya que aquí en este caso sí que sería un aspersor, para hacer más llevadera la crisis a una parte considerable de la sociedad americana. El problema, como os decía antes, es que la recaudación fiscal se ha derrumbado, por lo que si quieren gastar tendrán que traerse dinero del futuro o pintarlo directamente, que es en definitiva lo que está haciendo la administración federal, una mezcla de ambas cosas, porque ya sabemos cómo se endeuda el gobierno de Estados Unidos. Se emite bonos que le compra la Reserva Federal y para comprar esos bonos lo que hace la Reserva Federal es emitir dinero nuevo, es decir, crear dinero de la nada. O sea, esto se le llama monetización de deuda. Es un disparate, pero bueno, lo que no hayamos visto ya con la anterior crisis, pues no vamos a ver nada nuevo. A lo sumo le van a poner unos
unos cuantos ceros más. Bien, volviendo al tema puramente político, los demócratas lo que querían era más dinero. Porque, bueno, su naturaleza, a los demócratas les gusta el gasto público como partido, iba a decir de izquierdas, pero claro, si esto lo escucha un español o un argentino o un mexicano, les parecerá que los demócratas son casi derecha extrema, al lado de las izquierdas que tenemos en nuestros países hispanos. Pero bueno, si un partido socialdemócrata o más socialdemócrata que los republicanos, si quieren, les gusta el dinero público y gastarlo. Y luego, en última instancia, porque quienes lo van a gastar son ellos, de ahí que están muy interesados, que cuando lleguen a la Casa Blanca y a las secretarías pues se encuentren con dinerito para gastar. Pero claro, aquí los republicanos no estaban tan por la labor, no les parecía mal aprobar un estímulo, pero que no se les fuese de la mano. Así que forzaron el límite máximo de las ayudas en $600. Bien, en ese punto, lo cual, bueno, ya que se va a hacer un destrozo aquí al tesoro, al menos que no sea un destrozo tan grande. En ese punto terció Donald Trump y dijo que no le parecía bien. Pero no que no le parecía bien porque le parecía mucho dinero, porque pensaba que esos estímulos al final los carga el diablo. No, que no le parecía bien porque era muy poco dinero y que lo iba a vetar, como hizo la semana pasada con el proyecto de ley del presupuesto de defensa, que este también venía dotado con mucho dinero, venía dotado con $740.000 millones, porque según él era un regalo para China y para Rusia. Entonces dijo que no lo iba a pasar bajo ningún concepto. Me parece a mí que lo van a tener que dejar ya para el mandato de Biden. Este proyecto de ley del presupuesto de defensa, el de los 740.000 millones, venía también apoyado, tanto por republicanos como por demócratas en las cámaras. Bien, en el paquete de estímulo, aquí no estamos hablando de nada de defensa y echar la culpa a China o a Rusia es más complicado. Lo que decía Trump básicamente es que $600, era muy poco dinero, que él pedía exactamente 2.000, que el tope máximo fuesen $2.000. Luego empezó a decir que si estaba todo lleno de fondos para crear clientelas políticas, etc. No digo yo que no. Es decir, que dentro de las diatribas que le puso Trump a este plan de estímulo, pues algunas tenían razón, pero el hecho es que el domingo pasado, es decir, hace solo un par de días, cambió su opinión. Cuando no estaba en Washington, estaba en su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, y dio vía libre al estímulo. Esto llamó bastante la atención y automáticamente llenó los medios de Estados Unidos a toda velocidad porque nadie lo esperaba. Es una incógnita saber por qué cambió. Se lo estaba preguntando y creo que a día de hoy, y estamos ya martes, se lo sigue preguntando todo el mundo, porque él no se ha encargado de explicarlo, a diferencia de otras veces. Tampoco es que en su momento le prestase demasiada atención al proyecto en sí del estímulo. Pasó como podía pasar cualquier otra cosa. Cuando se estaba debatiendo en las cámaras, quiero decir, en el Congreso. Era, digamos, hace 15 días o 20 días este asunto para Trump era, llamémoslo, un asunto menor, en el que había cierto entendimiento entre republicanos y demócratas, así que ¿por qué él se iba a meter en este asunto? Bien, a causa de los confinamientos y las restricciones de movilidad, pues la situación es la que es y el presidente era plenamente consciente de ello, como lo es cualquier persona en Estados Unidos, a pesar de que se ha gastado ya muchísimo dinero público, la cosa parece ser que no remonta, la recuperación no ha sido tan rápida como se esperaba y sigue habiendo mucha gente dejada de la mano de Dios. Bien, pues esta gente que no tiene empleo, que negocios, como os decía antes, que iban bien y que de pronto se han encontrado al borde de la quiebra, pues estas ayudas eran populares. Lo que se estaba debatiendo en el Congreso era bastante popular, tanto entre los votantes demócratas como, por supuesto, como entre los votantes republicanos. Seguramente, no sé por qué vino a cambiar de opinión, pero seguramente lo hizo pues porque quería llamar la atención. Algo tan sencillo y tan humano como eso, y mantenerse en el candelero. Algo que a Trump, y de nuevo volvemos, a estas alturas le conocemos bien, es algo que le pierde. Sabéis que tiene ese elemento de estrella televisiva y de showman que puede con él, que en ocasiones le supera. Vamos, que necesita ser el protagonista. Y sabe que solo le quedan 20 días, lo cual para alguien tan adicto a las cámaras, a los micrófonos y a concitar la atención de todo el mundo, y cuando digo de todo el mundo no lo digo de manera figurativa, lo digo de todo el mundo mundial, es decir, de todo el planeta, pues que solo le queden 20 días de caramelo le tiene que doler bastante. Luego ya de paso, y esto leyéndolo en clave puramente washingtoniana, se tomaba cumplida venganza con Mitch McConnell,
que es el líder de la mayoría republicana en el Senado, que a mediados de mes, y creo que fue el día 15 o el 16, reconoció a Biden y le envió una calurosa felicitación por la victoria. Esto a Trump, claro, le sentó fatal. Mitch McConnell, hoy por hoy, pues quitando al propio presidente, es el republicano más importante porque es el líder de la mayoría en el Senado. En la Cámara de Representantes no tienen mayoría. Bien, estos detalles, para alguien como Donald Trump, cuentan mucho. Esto de que le hubiese traicionado. De hecho, lo de McConnell, Trump lo percibió, pero como una traición a su causa. Y pues es una de las maneras que ha encontrado de devolvérselo, porque para los republicanos esto de que el presidente se negase a firmar un proyecto que el presidente conocía, que incluso su propio gobierno había apoyado y en el que además podían presumir de salir de la administración con una obra social que entregase dinero a la gente para aguantar mejor la crisis. Pero vamos, lo suyo, lo genuinamente trumpista, es que se hubiese aguantado. Yo la semana pasada, cuando estaba siguiendo este tema, pensé a ver si hay suerte y se aguanta. No por nada, no es que le desee nada malo a los trabajadores estadounidenses, todo lo contrario, sino porque hubiera sido un broche de despedida genuinamente trumpista. Porque de no haberse aprobado este dispendio generoso, casi, pues estamos hablando de 900.000 millones de dólares, ya con eso, contad la cantidad de ceros que tienen, pues si no les hubiese aprobado, en enero la Administración Federal hubiera tenido que decretar un cierre parcial, como los que se produjeron. Bueno, hubo uno en enero de 2018, recordadlo, cortito, eso sí, y luego otro más entre diciembre de 2018 y enero de 2019. Vamos, ese último me dio pie a hacer por lo menos un par de programas. Bien, eso sí que hubiera sido una despedida a lo grande. Pero claro, aquí había demasiada gente común de por medio. No estamos hablando de partidas para la inmigración ilegal, como en el año 2018, o aquellos 6.000 millones que necesitaba para construir el muro con México. Esto es lo que provocó el cierre último, que duró durante las Navidades de 2018 a 2019. Aquí hablamos de gente corriente, que no puede llegar a fin de mes, o que directamente no llega a fin de mes, que lleva 2 o 3 meses sin pagar el alquiler, y que ha celebrado estas Navidades, pues, de una manera un tanto triste y desangelada. Vamos, que la cosa estaba clara. Forzar un cierre del gobierno ante una situación como esta le hubiese pasado la factura a él personalmente. A ver, que a Donald Trump no le importa quedar mal con el Congreso, incluso lo buscan, de manera, sobre todo si los representantes y senadores son demócratas, más todavía, en general con todo el ambiente de Washington. Pero claro, eso de aparecer ante el país como una especie de Mr. Scrooge, pues eso ya no le interesa tanto. De ahí que al final haya dado su brazo a torcer. Bueno, de hecho, yendo un poquitín más a fondo en el tema, buena parte de su electorado pertenece a esa clase media, triturada a impuestos y que está pagando más que nadie la factura de esta crisis. A veces se piensa, no sé, quizá en Europa o en Hispanoamérica, que a Donald Trump le votan los ricos, pero no es verdad. A Donald Trump básicamente le vota la clase media. ¿Sabes? Quizá por eso. Esa es otra de las razones por las que al final ha cedido. Una parte del dinero no va a ir a esa gente que le votó en noviembre, pero otra parte sí que va a ir a esa gente que le votó en noviembre. Y aunque Trump pedía más dinero, pues podía escudarse en que es que $600 me parecen pocos. Yo realmente quiero que os paguen 2.000. Eso no tenía mucho sentido. Vamos, que no tenía mucho recorrido más que sentido, porque no estaba en la agenda pagar 2.000, subirlo hasta 2.000. Es decir, que era esto lo que se había aprobado en las cámaras o nada. Joe Biden, entre tanto, puede respirar tranquilo después de esta. Tendrá dinero para gastar cuando llegue el día 20. Le quedan, eso sí, un par de preocupaciones que ya veremos cómo salen. La primera es que Trump no le sorprenda en los próximos 20 días con otra treta de última hora, en esto es experto. La segunda son 2 trámites parlamentarios, que tendrán lugar pues la semana próxima, más seguidos. El día 5 de enero, Georgia vota para el Senado en segunda vuelta. En la primera ganó el candidato republicano, un tipo que se llama David Perdue, por 1,5 puntos de diferencia, no ganó por mucho. Pero vamos, se sacó limpiamente el puesto de senador. En la segunda parece que volverá a ganar el Purdue pero algunas encuestas dan como ganador al candidato demócrata que se llama Jon Ossoff.
Esto sucederá el día 5, en Georgia, ya digo. Y podría, en el caso de que se torciese el asunto para los republicanos, podría cambiar la mayoría en el Senado. El día 6, el Congreso, al día siguiente, el Congreso se reúne para certificar las elecciones y declarar ya formalmente la victoria de Joe Biden. Dentro del Congreso no habrá problema, eso parece claro, pero se teme que fuera del Capitolio convoquen una manifestación en la que los participantes denuncien la supuesta ilegitimidad de Biden como presidente. No es la mejor carta de presentación para el nuevo presidente, que, por lo que se ha visto hasta la fecha, quiere pasar página cuanto antes y ponerse a gobernar. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Miguel Ángel de Bilbao, que me hace una corrección muy oportuna, por cierto, sobre la intervención en Perejil allá por el año 2002. En la contracrónica titulada Expansionismo marroquí haces mención a una intervención militar en la isla de Perejil. En dicho audio comentas que el ejército español desaloja a un pastor del islote, no siendo dicha información correcta. A quien se desalojó fue a un pequeño destacamento de pocos efectivos del ejército marroquí, que fueron acompañados hasta la frontera de Marruecos una vez desalojados. Es un pequeño error, pero creo necesario corregir para que el nivel de excelencia no caiga en la contracrónica. Un saludo y felices fiestas a todos. Pues tienes razón, Miguel Ángel, más razón que un santo. No fue un pastor, no sé cómo me salió eso, me di cuenta después que había dicho lo del pastor. Me traicionó el subconsciente. Es que esa isla, es islote, porque es que eso no merece el nombre ni de isla, eso de Perejil. Al parecer todo lo más que había tenido era movimiento de pastores, que iba algún pastor marroquí de vez en cuando con sus cabras, pastaban un rato en el islote y se volvía de nuevo a territorio marroquí. Pero vamos, no fue un pastor, ni mucho menos. Fue un grupo de militares marroquíes vestidos de paisano, un grupo no muy numeroso, no sé si eran 5 o 6, una cosa así, que clavaron la bandera marroquí en el islote y desafiaron incluso a la Guardia Civil, que llegó con una patrullera y trató de sacarles de allí, pero les amenazaron con un arma de asalto. Pues al final, después de una crisis diplomática, tuvo que intervenir el ejército, que sacó a los ocupantes y les puso en la frontera de Ceuta. Le ofrecieron, a Marruecos una salida honrosa de aquella metedura de pata. No se sabe, esto ha pasado ya casi 20 años, esto fue en 2002, no se sabe muy bien por qué lo hizo Mohamed VI, el rey, pero el hecho es que llevaba poco tiempo, solo un par de años en el trono. No sé, quizá quiso probar, como había hecho su padre con el Sáhara en el 75 o su abuelo con el Ifni en el 58. Pero esta vez no le salió bien. Para el gobierno español, además, aquello de Perejil fue un dilema de categoría, porque el islote en sí no tiene valor alguno, ni estratégico, está cerquita de Ceuta, ni tampoco económico, pero cederlo hubiese significado aceptar la tesis marroquí sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. Muy bien, pues con esto ya queda corregido aquel error que cometí, imperdonable por lo demás, y este es el problema cuando haces las cosas que vas hablando sin parar y sin hacer pausas. Así que, Miguel Ángel, te agradezco que hayas enviado esto para poner cada cosa en su sitio. Además, me ha permitido desarrollar un poquillo más el tema. Bien, vamos ahora con Gabriel, que nos hace una reflexión sobre el desarrollo de las vacunas. Muy buenas, Fernando. Lo primero de todo, felicitarte por el programa. Me gusta mucho tu trabajo. Bueno, pues ahora que ha comenzado la campaña de vacunación del COVID, quería traer a contra la siguiente reflexión que yo me hago y que yo no veo que esté ni en el debate público, ni en los medios de comunicación y tampoco en mi entorno más próximo. Y es la siguiente. Si desde que comenzó la pandemia, en marzo, ya sabíamos que la solución iba a venir de la mano de una vacuna, igual que hemos hecho un esfuerzo titánico por tener una o varias desarrolladas lo más pronto posible, y de esto no me cabe ninguna duda, me pregunto si también hemos hecho todo lo posible, o el mismo esfuerzo al menos, para poder producirlas, una detenida o una desarrollada, lo más rápido posible. Y es que te pongo el caso de Pfizer, que es la vacuna que se está administrando ahora. Todas las vacunas se producen en una sola planta en Bélgica, y con la capacidad de esa planta solo vamos a poder inmunizar al 5% de la población de Europa en los 3 primeros meses del año 2021. De hecho, se va a tardar todo el año 2021 en tener inmunizada a una parte importante de la población. Con lo cual, este año 2001 va a ser de pandemia también. Habrá restricciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, hemos tenido estos 9 meses atrás, mientras estaba preparando la vacuna, para desarrollar plantas de producción que pudieran producir la vacuna que se fuera a crear. Y esto hubiera sido ventajoso, porque si en vez de tener una planta hubiéramos tenido hoy en día 10 plantas, pues en marzo estaría inmunizada la mitad de Europa y no solo el 5%. Mi pregunta es si hemos aprovechado estos 9 meses o no para esto. Yo la verdad es que no tengo la respuesta, porque desconozco cómo se hacen las vacunas y lo que implica poner en marcha una planta así.
Lo que sí que tengo es una sospecha de que hemos fallado. Y me baso en lo siguiente. Pfizer sabe que va a vender un número determinado de vacunas, lo haga en 2 meses con 10 plantas o en 20 meses con una planta, con lo cual no está incentivado a producir todo lo rápido que nos gustaría. Lo tiene vendido. Y bueno, los estados, que eran los que podían haber hecho un esfuerzo para preparar plantas, pues yo es que de los estados de iniciativa pública no me espero nada. Bueno, Gabriel, tenemos ya 2 vacunas disponibles, pues gracias a que no se han desarrollado de forma centralizada por parte del gobierno. Pfizer, Moderna, Johnson Johnson o AstraZeneca son empresas privadas que han arriesgado el dinero de sus accionistas para sacar esto adelante. En algunos casos han recibido dinero público a modo de incentivo y en otros no. Pero el desarrollo y los tiempos y todo ha sido completamente privado, siguiendo la forma de proceder de una empresa privada que opera en un mercado abierto, completamente abierto a la competencia. A ver, esto es lo que les ha empujado en última instancia a ser tan eficientes y rápidos. Pues bien, lo mismo, la misma lógica, si queremos llamarla así, es aplicable a su fabricación y distribución. Mira, si Pfizer va a fabricar esta vacuna en Bélgica, que la va a fabricar en Bélgica, la está fabricando ya en Bélgica, aparte de Bélgica se fabrica en otras fábricas en Estados Unidos, en 3 concretamente. Creo que hay una en Massachusetts, eso es seguro, la otra creo que está en Michigan y la otra en Missouri. Bien, si fabrican estas 4 fábricas a nivel mundial es porque pueden producirlas ahí. Estoy seguro que si pudieran producirlas en más sitios, pues lo harían en más sitios. Un fármaco, aunque nos parezca poca cosa, un vial, no es poca cosa, es mucha cosa, implica muchísimos ingredientes que vienen de distintos sitios, lo cual trae aparejada una logística muy compleja. En fin, que ellos saben de esto mucho más de lo que sabemos tú y yo y de lo que sabe el gobierno. A fin de cuentas, su trabajo, su negocio es fabricar fármacos. Luego la de Moderna, que también está ya administrándose, se está fabricando en Massachusetts y en New Hampshire, también en Suiza. Llega un acuerdo para fabricarla en Suiza, pero esto por ahora. En enero empezará a producirse también en España, en Rovi, que es una farmacéutica con sede en Madrid y que tiene 4 plantas de fabricación. Una de ellas que está en San Sebastián de los Reyes, lo leía el otro día. San Sebastián de los Reyes está al norte de Madrid, que está especializada en inyectables. Rovi puedes comprar acciones, se cotiza en la bolsa de Madrid, lo digo por si te interesa, y su acción, por cierto, ha subido. Como ves, la cosa es dinámica, no estática y planificada. La misma competencia que empujó el desarrollo empujará la fabricación y la distribución. Ya verás cómo al final sobran vacunas. Si no al tiempo y mucho antes de lo que pensamos. Si esto dependiese del Estado y de las planificaciones cerradas y centralizadas, te aseguro que faltarían. Bien, seguimos con Daniel, que pregunta por la eutanasia. Y nada, me gustaría que hicieras un día un programa sobre el tema de la eutanasia, la última ley que ha salido, que ha sido polémica. Entonces era un poco que no tengo claro si realmente tú ves que está bien redactada y bien planteada y que cierra bien todos los cabos. Yo, por ejemplo, no he tenido tiempo últimamente de leer mucho al respecto, solamente que he escuchado el monólogo de Carlos Alsina y también el de Jiménez Los Santos, y es de las pocas veces que les veo a los dos exactamente contrapuestos, uno muy a favor, que es Alsina, y el otro totalmente en contra, que era Los Santos, y la verdad que escuchaba a los dos los motivos que planteaban y ambos tenían un poco de razón, ¿no? Entonces realmente, como tampoco entiendo de leyes y no me he leído todo el decreto ley, no lo sé, realmente no es un tema que en el que me pierdo, y me gustaría que hicieras un día un programa contando pues cómo lo ves tú, si crees que es una ley que está bien planteada, si da lugar a ambigüedad, si es una ley específicamente para casos que son pues de gente que plenamente consciente toma la determinación de tomar esa decisión de morir libremente en casos que son muy extremos, en casos de enfermedades terminales y muy dolorosas, pues casos que son muy claros. Si es una ley que está muy bien especificada para esos casos que son tan claros, ¿o crees que puede dejar un vacío legal para, pues no sé, temas de discapacitados, gente que no puede decidir libremente y consciente tomar esa decisión? Pues eso es lo que me gustaría saber. Si tú ves que esta ley se ha planteado, se ha redactado bien y cierra bien todos los cabos, ¿o crees que ha sido una ley muy
pues muy hecha rápido y sin pensar bien todos los puntos. Me gustaría eso, saber que hicieras un día un programa, un análisis de todo esto y saber tu opinión. Muchas gracias, un abrazo. Sobre la eutanasia, así de manera genérica, Daniel, ya he hablado en alguna ocasión. No en programa dedicado, ya sabes que hablo de actualidad, pero sí en las contrarréplicas de los domingos, que me ha preguntado algún contraescucha. A ver, yo personalmente estoy a favor de que esa ley exista o de que exista una ley de eutanasia. Lo que ya no conozco tan de cerca es la ley que acaban de aprobar en España, porque el tema no lo he seguido. Ya sabes que sigo más los asuntos internacionales que los nacionales. Por lo que he leído, que se ha limitado a unas cuantas noticias el mismo día de la aprobación, la ley exige que el paciente pida en plenitud de condiciones psíquicas, es decir, no puede estar borracho, ni drogado, ni nada por el estilo, tiene que pedir 4 veces que quiere morir. Y luego deja a criterio de un comité médico la decisión última. O también acepta la objeción de conciencia de los facultativos, es decir, no les pueden obligar, lo cual está muy bien, y solo se aplicará a enfermos graves o incurables. A ver, no me parece una ley de eutanasia muy de máximos, más teniendo en cuenta que lo radical que es el gobierno español actualmente, lo radical en estos asuntos. La verdad, a mí me parece, viniendo de donde viene, una ley bastante conservadora. Lo que sí me sorprendió en su momento la semana pasada, fue lo callada que estaba y que ha estado hasta la fecha presente la conferencia episcopal respecto a este tema. Los obispos en España no son ni sombra de lo que fueron en su momento. Pero vamos, mucho más no te puedo decir porque no he leído la ley y porque con esto del coronavirus pues ya sabes que es algo que ni siquiera se ha debatido. Ha sido muy rápido y apenas ha encontrado resistencias sociales, estoy hablando, más allá de algo de contestación en las redes sociales. Colgaron en Madrid hace unos días un mural gigantesco en un edificio sobre este tema y poquito más se ha sabido de esta historia. Yo, para ponerme con un programa, lo tengo que preparar a fondo. Me tendría que descargar la ley, trabajármela, ver, en fin, que una contracrónica te aseguro que no se improvisa lo más mínimo. Tengo que prepararla bien. Esa es la razón, en definitiva, por la que no he hablado de esta ley. Muy bien, pues con esto vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla del desenlace final del Brexit. Se ha alcanzado un acuerdo comercial provisional entre el Reino Unido y la Unión Europea, que como todo, en esta ruptura resulta que es eventual e incierto. Los británicos van a ver comprometida su vida y su prosperidad desde ya y van a estar más solos a la hora de afrontar las consecuencias de la presente pandemia. La propaganda de victoria de Boris tras este acuerdo no va a contrarrestar la percepción y los datos fríos de un empobrecimiento generalizado y prolongado. Pero como este hombre vive al minuto, pues la propaganda le va bien. Por otro lado, Úrsula tiene que sonreír mientras la realidad le demuestra al mundo que la Unión Europea es la desunión europea y que aunque el proyecto político no está acabado, ya no es ni será lo inicialmente proyectado y que los conceptos de unidad y beneficio mutuo, pilares del mismo, son cimientos pantanosos. Este acuerdo provisional y con flecos por cerrar es una prórroga velada de esta agonía que rompe la Unión Europea y amenaza con romper el Reino Unido. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos ya la contra de hoy, día 29, y os invito a que regreséis por aquí mañana, que será 30, y por supuesto habrá contracrónica. Hasta mañana, amigos.